Del aparato branquial es un proceso bastante complejo, ¿no? Que se da en el embrión a muy temprana edad y está asociado a diferentes defectos congénitos de la región del cuello, como ser fístulas, los quistes branquiales, el tejido tímico aberrante, los quistes tímicos o también de la glándula paratiroides. Entonces nos vamos a enfocar fundamentalmente a lo que son los quistes branquiales, debido a que son las lesiones que tienen una mayor frecuencia en su presentación. Entonces, en el embrión se desarrollan una serie de arcos y bolsas que se encuentran a nivel del intestino anterior, que van a estar en el futuro cuello. Estas estructuras constituyen el aparato branquial y forman parte del intestino anterior. ¿Ya? En las fases sucesivas, estas estructuras se van a ir ordenando y van a ir formando las diferentes estructuras, como ser la parte neurológica, la parte muscular, osteocartilaginosa, y va a haber otras estructuras que van a involucionar y van a desaparecer. Los arcos branquiales se encuentran en la parte anterior, en el intestino anterior, como podemos ver acá. Son 6, aunque en realidad solo se ven 4. Podemos enumerarlos de la parte más craneal a la parte caudal. Y van a estar divididos en la parte externa por las hendiduras o surcos y en la parte interna por las bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas son de origen endodérmico y los arcos, las hendiduras faríngeas de origen ectodérmico, y los arcos, la parte maciza está formada por el mesodermo. Al final de la cuarta semana son visibles en la superficie del embrión los 4 primeros arcos branquiales, como podemos observar, y los arcos 5 y 6 son poco desarrollados o no se ven. De cada arco branquial y de sus respectivos surcos branquiales y de sus bolsas faríngeas se van a originar estructuras óseas, cartilaginosas, musculares, vasculares y nerviosas posteriormente. Entonces, el quiste branquial. El quiste branquial es un defecto congénito que se debe a una obliteración incompleta con restos epiteliales de los arcos branquiales. Entonces, generalmente puede deberse a una persistencia parcial. Habíamos dicho, las quísticas, que sería el quiste branquial, va a corresponder al 90% de estas anomalías y se caracteriza por ser una persistencia del segundo arco branquial. Posteriormente, en segundo lugar, tenemos las fístulas. Estas se van a manifestar fundamentalmente por persistencia del primer arco branquial. Y el tercer arco branquial, que pueden ser mixtas, que más o menos corresponden, son muy raras, al 2% de los casos. Entonces, estos 3 arcos branquiales van a dar origen a este tipo de alteraciones congénitas. El quiste branquial. El quiste branquial tiene una incidencia mayor en mujeres de 40 años aproximadamente, alrededor de los 30 a 40 años, y tienen diferentes localizaciones, ¿no? Pueden a veces estar localizados a nivel de la región preauricular. Aquí generalmente se manifiestan más las fístulas, y también alrededor o por delante, en realidad, del músculo esternocleidomastoideo, donde pueden localizarse quistes o fístulas cervicales laterales. Entonces, normalmente los quistes van a encontrarse en esta localización. La localización más frecuente es a este nivel, debajo de la mandíbula. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Generalmente, esto es lo interesante, estas masas se presentan en forma brusca, es decir, que de la noche a la mañana se presentan como masas de estas características. Se caracterizan por ser esféricas, tienen una consistencia elástica, o renitente, son indoloras completamente, y muchas veces se presentan como complicaciones, es decir, que esta masa puede sobreinfectarse y dar presencia de abscesos, hay datos inflamatorios a nivel de la piel,
O también cuando estas masas se drenan espontáneamente, vamos a dar origen a las fístulas que pueden tener trayectos sinusoidales y que pueden estar también conformados por restos cartilaginosos. En cuanto a la histología, estos quistes se encuentran revestidos por tejido epitelio o por epitelio escamoso estratificado, ¿no? Muy similar a la piel, y tienen también, rodeando a la pared, tejido linfoide. Si nosotros hacemos un procedimiento para el diagnóstico, como ser la ecografía, eh, vamos a poder observar la masa, que es una masa anecoica que tiene un componente granular que es muy fino, que se debe a que el contenido tiene cristales de colesterol. En la TAC también podemos ver una masa por delante del músculo esternocleidomastoideo bastante delimitada. También una resonancia magnética nos va a poder dar eh, una mejor imagen de la lesión, su localización y también las relaciones que tiene con los órganos vecinos, y vamos a ver que es una masa completamente regular. No tiene ningún aspecto maligno ni tampoco de infiltración. Y podemos observar acá en la reconstrucción la presencia del quiste. Un estudio muy útil para hacer el diagnóstico es la punción por aguja fina, donde vamos a tener un líquido mucoso transparente con abundantes cristales de colesterol que se pueden ver a través de un microscopio. Entonces, el tratamiento es la extirpación, es decir, vamos a retirar completamente ya sea el quiste y también los trayectos fistulosos o sinusoidales. El segundo quiste, que es también de tipo congénito, es el quiste del conducto tirogloso. Al igual que los quistes branquiales, son anomalías congénitas que se producen en el desarrollo, y vamos a tener que el quiste tirogloso es una persistencia del conducto tirogloso. ¿Qué es el conducto tirogloso? Normalmente a nivel de la cuarta semana, la tiroides se va a desarrollar a nivel de la base de la lengua como un primordio, como un engrosamiento del endodermo que posteriormente va a migrar hacia la parte anterior, va a pasar por delante del hueso hioides, como podemos observar acá, va a seguir avanzando y se va a localizar por delante de por debajo de la laringe y delante de los primeros cartílagos traqueales, con sus dos lobos y su istmo. Entonces, a la 10ª semana generalmente ya este conducto ha desaparecido completamente, pero pueden quedarse en algunas condiciones o en algunas ocasiones restos de tejido que pueden tener diferentes localizaciones en el transcurso del avance de este conducto tirogloso. Generalmente se presenta en pacientes jóvenes, es más frecuente en niños, habiendo una mayor incidencia alrededor de los 10 años, pero también en personas ya adultas alrededor de los 30 años. Su localización va a ser, pues, tener diferente tipo de localización, dependiente de dónde se está originando este quiste. Pueden estar a nivel de la base de la lengua, pueden encontrarse por encima, por delante o por debajo del hueso hioides, también pueden encontrarse por delante del cartílago tiroides. La localización más frecuente es por delante o por encima del hueso hioides. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender de la localización de este tejido, ¿sí? Entonces vamos a tener que si la lesión, o sea, si el quiste está a nivel de la base de la lengua, va a haber alteraciones en la deglución, la fonación y la respiración. Cuando es quística, normalmente se encuentra a nivel de la región anterior del cuello. Se va a tratar de una masa esférica, indolora, móvil, que puede ser fluctuante debido a que tiene un componente líquido y asciende al exteriorizar la lengua. Si nosotros le pedimos al paciente que saque la lengua, que exteriorice la lengua, esta lesión tiende a ascender por esa comunicación que tiene hacia la base de la lengua.
y muchas veces pueden estar, especialmente cuando se trata de fístulas, asociados a un proceso infeccioso a nivel de la región anterior, de la región cervical. Dentro de las complicaciones, estas masas pueden eventualmente sobreinfectarse, produciendo abscesos, y también pueden drenarse espontáneamente, produciendo posteriormente fístulas. Y como se trata de tejido tiroideo, igual que cualquier tejido tiroideo normal, puede ser asiento de lesiones tumorales malignas. En cuanto a la histología, es un quiste que va a estar recubierto, revestido por epitelio escamoso estratificado también, y tejido tiroideo, células mucosas, y también tienen un contenido líquido, es un contenido coloide. En cuanto a los exámenes complementarios, la ecografía es bastante útil. Vamos a poder ver una lesión generalmente esquística y tiene unos ecos internos que son de baja amplitud. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, hay un proceso de hay una sobreinfección, por eso se ve ese contenido de fibrina que ya no es tan hipoecogénico. Normalmente se ve una masa muy hipoecogénica. Y en la tomografía vamos a poder ver esta lesión que se encuentra inmediatamente por delante del hueso ioides. Para hacer el diagnóstico, igual que las lesiones de la glándula tiroidea, un estudio muy útil es la punción por aguja fina, donde vamos a poder ver células epiteliales foliculares, y también en una centelografía con yodo 131 vamos a poder ver que estas lesiones son hipercaptantes por la presencia por la captación de este radioyodo. En cuanto al tratamiento, tenemos también la extirpación. Se debe hacer una extirpación quirúrgica, se debe retirar los quistes. Para terminar, tenemos que ver los tumores de los cuerpos carotídeos, ¿sí? También se llaman paragangliomas y son tumores muy, muy raros. Tienen una incidencia de 1 en 30.000 a 1 en 100.000 habitantes y van a constituir más o menos el 0.03% de todos los tumores del cuerpo en general y el 0.6% de los tumores en la cabeza y el cuello. El más frecuente es el tumor del glomus carotídeo, que corresponde al 60 al 78% de todos los paragangliomas. Es decir, que los paragangliomas pueden estar ocupados o localizados en diferentes partes del cuerpo, pero los más frecuentes se presentan a nivel del cuerpo carotídeo o glomus carotídeo, que se encuentra a nivel de la bifurcación de la arteria carótida interna y la carótida externa. ¿Qué es el glomus carotídeo? Tiene más o menos un diámetro de 5 por 5 milímetros y es un quimiorreceptor que se encuentra a nivel de la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna. Está irrigada por la carótida externa, tiene su drenaje venoso va a la vena lingual y los glosofaringios, y la inervación está dado por el glosofaringio. ¿Qué es lo que hacen los cuerpos carotídeos? Como dijimos, son quimiorreceptores que van a ser sensibles a los aumentos del CO2 en sangre, aumento de la temperatura y una disminución del pH y la disminución de la concentración de oxígeno o de la presión parcial del oxígeno. ¿Cuál va a ser la respuesta? Un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria y de la presión arterial sistémica. Esos tumores se van a desarrollar entonces a partir de este corpúsculo o cuerpo o glomus carotídeo también. Entonces, ¿cuáles son dentro de la etiología? Obviamente es un tumor muy raro, pero se ha visto que es mucho más frecuente en ciudades que son muy altas, ¿no? Que tienen una altura sobre el nivel del mar, y relacionados por esto con la hipoxia crónica, mutaciones de los genes relacionados con la oxemia. El 10 al 30% de los pacientes tiene historia familiar, entonces también tiene un componente genético, y su transmisión es autosómica dominante y ligada al sexo masculino. Cuando es eh, genético por una mutación que se transmite, esta generalmente se manifiesta en personas mucho más jóvenes. Generalmente la que es adquirida por una hipoxia crónica es en pacientes generalmente mayores. Entonces acá podemos observar el tumor del glomus carotídeo entre las dos arterias, la arteria carótida externa y la interna.
y tienen diferentes clasificaciones, esto desde el punto de vista quirúrgico, debido a que obviamente cuanto más compleja su relación, ya sea con, la, con las... con las arterias o con el componente nervioso, más compleja va a ser la cirugía y más complicaciones va a tener. Entonces se han indicado tres clasificaciones, ¿no? Entonces tenemos el tipo 1, que es este, que es un tumor que no se encuentra comprometiendo estructuras vecinas y por lo tanto va a ser fácilmente resecable. El tipo 2 ya tenemos un compromiso adherencial, es decir, que está finamente adherido a la adventicia, tiene un crecimiento incluso circunferencial a nivel de la bifurcación. Existe un desplazamiento de los pares craneales, como podemos ver, y se extiende hacia la base del cráneo. Esta es la más frecuente, sin embargo, todavía no significa un criterio de que exista una dificultad importante en la resección. Acá sí podemos ver que la lesión tumoral, el glomus, tiene un marcado compromiso que está envolviendo la bifurcación carotidia y también los pares craneales, desplazando las estructuras vecinas. Y es que, si bien es una lesión mucho menos frecuente, sí es el que mayor incidencia de complicaciones tiene durante el procedimiento quirúrgico. En cuanto a la histología, si podemos observar, se va a organizar en forma de nidos. Estos nidos tienen tres tipos de células. Tenemos las de tipo 1, que son estas que están centrales, que son las células productoras de catecolamina y además otra amplia variedad de péptidos. El tipo 2, que son células también llamadas sustentaculares, que se encuentran en la parte periférica, que van a tener características similares a las células de Schwann. Y el tipo 3, que corresponden a las terminales nerviosas sensitivas que se originan en el ganglio sensitivo del nervio glosofaringeo y que están inervadas por este par. La mayoría son benignas, pero se ha observado una conducta maligna en aproximadamente el 4 al 16%. Si bien, ¿por qué hablamos de una conducta maligna? En que en realidad no son células malignas, sí, pero su comportamiento puede dar esa característica. ¿Por qué? Porque como pueden observar en este caso, hay una infiltración de las estructuras vasculares, tanto de la bifurcación, y esto obviamente significa un desafío y mayores riesgos para el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pueden ser también los carcinomas de los cuerpos carotídeos, pueden ser malignos y en este caso van a tener metástasis, se pueden encontrar metástasis en ganglios cervicales, en órganos a distancia como el pulmón, hígado, hueso o piel. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Generalmente el diagnóstico es sencillo y tenemos que hacerlo mediante la anamnesis y posteriormente eh, el examen físico, ¿sí? Entonces vamos a ver una masa submandibular que es indolora. ¿Ya? Esta característica es importante porque si bien tiene un movimiento lateral, el movimiento en sentido longitudinal no es posible, o sea, son fijas en sentido longitudinal y en sentido lateral pueden ser muy móviles. Pueden ir acompañados de otras de sintomatología que va a indicar compresión de las estructuras vecinas, como ser dolor cervical, disfonía, estridor, odinofagia. Es mucho más frecuente en pacientes del sexo femenino y la edad de presentación es más o menos de los 25 a los 75 años. Y debemos hacer un diagnóstico diferencial. Si vemos acá y nos acordamos del anterior tema, vamos a ver que es muy parecido a un quiste branquial, entonces deberá hacerse un diagnóstico diferencial, al igual que tumores de las glándulas salivales, tumores de la parótida, tiroides, incluso un aneurisma de carótida, como diagnósticos diferenciales.
Si bien hemos visto que la punción por aguja fina es un estudio muy útil para hacer el diagnóstico de las dos anteriores lesiones, en este caso está absolutamente contraindicado una punción por razones obvias, ¿no? Porque es un tumor extremadamente vascularizado. Hay que hacer estudios de imagen, es vital importancia para el diagnóstico y para el cirujano. Estos estudios aportan datos necesarios para planificar el procedimiento quirúrgico. La angiografía era el examen, como habíamos visto anteriormente, una angiografía para poder ver la vascularización y las relaciones con la arteria carótida interna y carótida externa. Actualmente el estudio que con mayor frecuencia se realiza es la angiotac, ¿no? Se realiza, es una tomografía que se realiza con contraste y vamos a ver que se puede hacer en fase arterial o venosa y vamos a ver exactamente todo lo que son una reconstrucción de lo que son las arterias y las relaciones que tiene con la carótida externa y la carótida interna. Sin embargo, un estudio que es muy útil y el primero que siempre se debe realizar en realidad en cualquier masa de la región cervical es la ecografía, donde vamos a poder ver acá una lesión que es una lesión bastante circunscrita y el ecodoppler es una lesión bastante vascularizada y la relación que tiene con la carótida tanto interna como externa. Entonces debería ser el primer examen que se pide porque es además un examen no invasivo, de bajo costo y aporta mucha información para el diagnóstico diferencial. La tomografía computada con fase angiográfica, la angiotac, es el examen de elección para esta patología, debido a que aporta datos anatómicos necesarios para la cirugía. Algunos autores sugieren la angioresonancia nuclear, pero que es obviamente el gol estándar. Sin embargo, por el tema del costo y como una ecografía y una angiotac probablemente sea suficiente, ¿no? Podemos ver acá una reconstrucción en una angiotac en 3D, donde podemos ver fácilmente a nivel de la bifurcación la lesión tumoral. Entonces, en cuanto al tratamiento de los glomos carotídeos, la elección es quirúrgica. Sin embargo, va a ser un desafío para el cirujano dado la compleja anatomía y la zona involucrada y de las estructuras adyacentes, ¿no? Podemos ver acá la bifurcación de la arteria carótida común con ambas carótidas. Vemos que esta lesión puede estar muy adherida a la adventicia. Incluso, como habíamos visto en el tipo 3, puede estar completamente rodeando el tumor, ya que por eso es muy importante que se realice una buena valoración preoperatoria. Ya en tumores, por ejemplo, del grupo del tipo 2 y tipo 3, se asocia una mayor morbilidad porque ya puede haber una lesión de los pares craneanos o también necesiten una resección además de alguno de las arterias y un reemplazo, ya sea con la vena safena o también con prótesis de teflón. Bueno, vamos a ver rápidamente 3 casos clínicos y me ayudan a ver el diagnóstico. Caso clínico uno es una paciente de 10 años de edad, acá la podemos ver, que consulta por una tumoración asintomática de varios meses de evolución ubicada por debajo del hueso ioides. Es móvil y fluctuante. Al examen físico se palpa un nódulo aproximadamente de 2 centímetros, único, móvil y de consistencia elástica. ¿De qué estamos hablando? Como hemos visto, las lesiones que se presentan por delante del hueso ioides y en la línea media y por la edad y las características, lo más probable es que se trate de un quiste del conducto tirogloso. Este es el segundo caso clínico, es una mujer de 30 años, consulta por una tumoración en región lateral izquierda del cuello, no dolorosa, de aparición brusca. Entonces, este dato que es de aparición brusca ya nos da una idea del diagnóstico, ¿no? El examen físico se palpa una masa de 8 por 10 centímetros de consistencia elástica por delante del músculo esternocleidomastoideo.
Y vamos a ver, esta es la tomografía, que es una lesión bastante circunscrita, redondeada por delante del músculo esternocleidomastoideo. Y esta es ecografía donde se ve una masa que es hipoecogénica, obviamente no vascularizada, y que tiene estos finos gránulos que corresponden a cristales de colesterol. Entonces, en este caso corresponde a un quiste branquial. Y el caso número 3, y el último, una mujer de 60 años con una tumoración en la región lateral del cuello de crecimiento progresivo, indoloro. Al examen físico se palpa una masa única, móvil y pulsátil. Generalmente, ya sea la palpación o la auscultación, vamos a poder observar en este tipo de lesiones un frémito, ¿no? Que se debe por su vascularización. Entonces, ecográficamente podemos observar acá, tal vez este es el músculo esternocleidomastoideo, o tal, no, es, es una estructura vascular, y esta lesión, ¿no? Que al Doppler es, como podemos observar, es una lesión muy vascularizada. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una lesión en la región cervical, antes de hacer cualquier procedimiento diagnóstico como una punción, se debe hacer una ecografía para ver su vascularización. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a estas 3 lesiones? Muy bien, si no hay más preguntas, habríamos dado por concluida nuestras